La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la poliomielitis y un tema que hace mucho tiempo no tratamos y es algo que ya en nuestro país y en las Américas no se tiene desde hace muchísimo tiempo, pero sí existe en otros lugares del mundo. Entonces, por eso es importante saber, conocer y vamos a hablar obviamente de la importancia de la vacunación, porque las vacunas son justamente esa barrera que ponemos entre las enfermedades y nosotros, entre las enfermedades y nuestros hijos. De eso vamos a hablar hoy con nuestra invitada, la doctora Zully Suárez. Ella es pediatra infectóloga. ¿Y por qué este tema? Atención con estos datos. La poliomielitis afecta sobre todo a los menores de 5 años. Una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible, generalmente en las piernas. Y un 5 a un 10% de estos casos fallece por parálisis de los músculos respiratorios. O sea, una enfermedad terrible que gracias a unas gotitas o una vacuna se erradicó de nuestro país y de las Américas, pero que es importante saber que existe todavía en otro continente, y con el tema de la globalización, como me decía nuestra invitada, es importante estar alertas siempre, no bajar la guardia. Ese es el tema de hoy, súper interesante. Nosotros comenzamos el programa como lo hacemos siempre, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por las empresas que están apoyando al Doctor en Casa. Muchísimas gracias, por los profesionales que vienen y están con nosotros dándonos su conocimiento y su valiosísimo tiempo. Y por ustedes también, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos. Hacemos un pequeñito corte, yo saludo ya a nuestra invitada y enseguida estamos ya de lleno con este tema, poliomielitis. Ya estamos con nuestra invitada, la doctora Zully Suárez, pediatra infectóloga. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Sí, ¿qué tal, Vivi? Muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema muy interesante en todo lo que se refiere a enfermedades prevenibles por vacunas. Dentro de este grupo muy importante está la poliomielitis. Claro, importantísimo eso de las enfermedades que se pueden prevenir. Estamos gracias a Dios vivimos en este siglo, es lo que siempre decimos acá en El Doctor en Casa, porque hay tantos avances y bueno, esto lo de la vacuna contra la poliomielitis ya hace mucho tiempo, pero se pudo erradicar de nuestro país y de las Américas, ¿verdad? Sí, así mismo. Nuestro último caso fue en el año 1985, que a partir de ahí, como ustedes sabrán, gradualmente el país ha incorporado varias vacunas. Actualmente tenemos cerca de 20 biológicos, donde generalmente lo que se hace es prevenir a los niños menores de 5 años, pero también son biológicos para los adolescentes y adultos. Claro.
Bueno, y nuestro país ahora somos la niña mimada de todo el mundo en este tema de vacunación, porque logramos algo que otros países no habían logrado todavía. No estoy hablando de poliomielitis, sino que estoy hablando de la última campaña que se hizo de vacunación contra el sarampión y la rubeola, que recibimos la certificación, ¿verdad? Así mismo, es un logro muy importante del país, ¿verdad? Sí. A través del Ministerio de Salud y también a través de la ayuda de todos, en especial los comunicadores, ¿verdad? La gente que hizo posible que nosotros podamos llegar a ese estatus, y ahora tenemos un doble trabajo que es mantener, porque tenemos al lado mismo, que es Brasil, donde hay circulación del virus, del sarampión, por eso que los ojos tienen que estar abiertos y hay que aumentar las coberturas. Claro. Bueno, y hablamos de sarampión y rubeola porque fue lo último, fue esa campaña fantástica y el Paraguay consiguió esta certificación. Tanto es así que yo ya me enteré que de la Argentina le llamaron al ministro y le preguntaron cómo se logró acá, teniendo Argentina y Brasil casos de sarampión, con el tema del mundial, que la gente iba y venía, con nuestras fronteras, que también hay mucho tráfico de personas, tránsito. Entonces, ¿cómo lograron en Paraguay recibir esa certificación? Es lo que nos preguntaban, ¿verdad? Y entonces, bueno, la respuesta fue que con todo el trabajo que hicieron ustedes. Sí, y sobre todo la planificación. Cuando hablamos de prevención es muy importante, como su nombre lo dice, prever, y para eso tuvo mucha importancia la planificación, anticiparse a los acontecimientos que iban a suceder este año, y esta campaña ya inició el año pasado. Entonces pudimos, ¿verdad?, llegar ya en lo que es el mundial, porque tenemos circulación de sarampión, Brasil, Estados Unidos, Canadá y países de Europa y sobre todo de África, donde también actualmente hay circulación del virus de polio. Y con la globalización y los viajes y las conexiones, hay mucho contacto. Claro. Bueno, y por eso vamos a hablar hoy de poliomielitis, que es una enfermedad erradicada en nuestro país y en las Américas, pero que sigue circulando en el mundo. Entonces, uno tiene que continuar, tenemos que continuar con esta barrera, y esa barrera es solamente a través de las vacunas, doctora. Así mismo, todas estas enfermedades tenemos un grupo muy importante que se incluye la polio, sarampión, rubeola, parotiditis, ¿verdad?, lo que se conoce como tos ferina, y otras enfermedades que la mejor opción es la prevención. La vacuna contra la polio ya se debe aplicar a partir de los 2 meses, otra segunda dosis 4 meses, la tercera dosis 6 meses, y tenemos 2 refuerzos, a los 18 meses y a los 4 años de edad. Bueno, ahí es donde yo quería hablar. Después vamos a hablar de los síntomas, vamos a conocer un poquito más el tema de polio, pero en el tema de vacunación, cuando uno tiene bebés, ¿verdad?, que es cuando tenés que llevarla a vacunar, hay dependiendo de dónde uno viva, cuál es su situación socioeconómica, el tipo de información y de educación que tuvo. Entonces, si estás en un grupo de que tiene un pediatra, que es el que le atiende siempre al bebé, entonces, bueno, ahí mismo, en ese lugar, ya tienen la ficha y el mismo médico avisa. Tenés que traerle dentro de un mes porque le toca su vacuna, ¿verdad? Hay otras personas que no tienen un pediatra, sino que llevan al centro de salud donde van rotando los pediatras. Entonces, por eso es importante también tener la libreta, ¿verdad? Sí. La tarjeta de vacunación, que siempre se nos pierda a las mamás. Por favor, si te mudás o lo que sea, hay que tener un lugar y guardar eso. Ahora es más fácil con el tema de los smartphones y todo eso, pero aunque sea el calendario, no sé, en algún lugar, tener eso guardado, porque uno puede viajar, puede mudarse de lugar, puede cambiar el médico y tener ahí el calendario, qué le falta a mi bebé. Así mismo. A nivel país se cuenta con esa libreta que es distribuida por el Ministerio de Salud, y lo que ha ayudado bastante desde el 2008 para adelante y sobre todo a partir del 2012 es las unidades de salud familiar, donde ya la gente ya tiene mayor acceso. Tenemos cerca de 1.400 servicios de salud y todos estos servicios cuentan
con esta vacuna, sobre todo lo que implica la vacunación para la polio. Claro. Entonces, hablando de vuelta, doctora, poliomielitis, ¿se le vacuna? La vacuna son las gotitas. Las gotitas, ¿verdad? que entra todo dentro de un paquete que es la pentavalente, sí, y incluye entonces las gotitas. Ya. ¿Esto se vacuna a los 2 meses? A los 4 meses, 6 meses, un refuerzo a los 18 meses y a los 4 años. Bueno, y ese 4 años me parece que ya algunas personas se pueden llegar a olvidar también, ¿verdad? ¿O sí, cómo viene la mano? ¿Cómo es? Sí, históricamente eso es lo que vemos, ¿verdad? Que las coberturas de vacunación se refiere a la cantidad de niños. Se supone que la misma cantidad tiene que vacunarse a los 4, a los 6, claro, y es la misma, se le denomina cohorte, el grupo de niños que tiene que llegar a ese refuerzo, sí, pero lo que vemos es una curva que desciende, baja un poquitito, entonces eso es lo que instamos también al personal de salud, porque también es una responsabilidad compartida en el sentido de aprovechar la oportunidad. Cualquier persona que llega a los servicios de salud tiene que salir con toda la tarjeta completa. Y muchas veces también a lo mejor las mamás no saben que a los 4 años tienen que volver a ponerle, porque generalmente uno piensa, bueno, las vacunas, las gotitas cuando son bebecitos, ¿verdad? La última 18 meses, que es 1 año y medio. Sí. Y 4 años ya es como que, a lo mejor, digo yo, ¿verdad? A lo mejor no se sabe que por eso es importante recalcar acá en el programa. Sí, por eso es importante insistir, ¿verdad? De todas las formas, ¿verdad? Dentro de la comunidad, en cualquier ocasión, ¿verdad? Incluso se trabaja con las escuelas. Tuvimos un trabajo muy importante con lo que es la vacunación contra el virus del papiloma humano, también contra la tos ferina, y eso es lo que se insiste también, porque ya hay niños escolarizados a los 4 años, que están ya en el jardín. Entonces aprovechar que están ahí todos juntos para poder llegar mejor. Claro. No, niños escolarizados, pobrecitos, a los 2 años ya se van algunos. Sí. Llegan a primer grado, cuando van a entrar ya tienen 6 años más o menos de escolaridad, tienen que recibir un título, bueno, eso aparte. Pero es importante recalcar eso de que hay que ver un poquito cómo está el tema de la vacunación. Hay lugares en todo el país para vacunar, así ¿verdad? Mismo. Los centros de salud, ¿cómo se llaman esto? Las unidades de salud familiar. Sí, sí. Esto tenemos en todo el país, o sea, no puede haber gente que diga, no, lo que pasa es que acá no hay. En todas las regiones sanitarias. Eso sí, hay todavía comunidades que no tienen acceso a estas unidades, pero hay otra estrategia que es las brigadas de vacunación, que ellos están encargados de llegar hasta ahí, hasta estas personas, ¿verdad? Es más dificultoso, pero es una estrategia para llegar al objetivo. Claro. Bueno, entonces vamos a recordar que al 1 año y medio y a los 4 años también tienen que ponerse el refuerzo de las gotitas que es la pentavalente. Sí, con la Sabin. Con la Sabin, sí. Perfecto, que es contra la poliomielitis. Porque ahora, a la vuelta del corte, vamos a comenzar a hablar del tema de poliomielitis. La poliomielitis paraliza. Sí, es una enfermedad viral, ¿verdad? Infecto-contagiosa, es una de aparición brusca, aguda, generalmente empieza a disminuir la persona o el niño, tiene incapacidad de ponerse de pie, de caminar, ¿verdad? Y esa debilidad va progresando entre 2 a 5 días. Y la parte más grave es que esa parálisis puede ser definitiva y también puede afectar los músculos respiratorios, que puede llevar a un coma o hasta la muerte, ¿verdad? En un porcentaje bajo, pero puede tener ese desenlace. Esa complicación. Bueno, nosotros estamos hablando de un tema muy, pero muy importante. Vamos a hacer un corte, a la vuelta hablaremos de los síntomas, cómo se transmite este virus, qué prevención, ya sabemos, ¿verdad? Obviamente la vacuna, pero todo esto lo hablaremos a la vuelta del corte. Continuamos, estamos charlando con la doctora Zully Suárez, ella es pediatra infectóloga y está hablándonos de la poliomielitis. Y tenemos material preparado por el equipo de producción que queremos que vean ustedes. Te vamos a mostrar, doctora, para que veas qué tal está este material, si está correcto o no. Esto comienza, el primer material, síntomas, por favor.
Síntomas de la poliomielitis. La mayoría de las personas infectadas con el virus no tienen síntoma alguno. Un porcentaje de entre 4 y 8% de personas contagiadas tendrá síntomas parecidos a los de la influenza. Estos síntomas por lo general duran entre 2 y 5 días para luego desaparecer solos. En casos poco frecuentes, alrededor del 1% presentará debilidad o parálisis en los brazos, piernas o ambos. Esta condición puede durar toda la vida. ¿Está correcto, doctora? Sí. Esta parálisis lo que tiene es que es flácida, es decir, no es rígida y la parte de la sensibilidad está conservada. Sin embargo, cuando se hacen las pruebas para reflejo, esto está abolido o disminuido. Y generalmente afecta más las piernas que los brazos y los músculos proximales más que los distales. O sea, siente, la persona que siente, tiene sensibilidad, pero lo que no tiene es, o sea, está paralizado, no puede mover. No puede mover, así mismo. Y la diferencia, hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras parálisis flácidas un poco más frecuente, que es el síndrome que se llama de Guillain-Barré y también la mielitis transversa, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Así mismo, que es producida por otro tipo de gérmenes. Ya. Y la diferencia es que la polio no se vuelve otra vez a caminar, o sea que la parálisis y las molestias ya son definitivas. Sin embargo, los otros en un lapso de 60 días puede tener una recuperación total. ¿Pero la poliomielitis? No, ya no. Bueno, es terrible. Gracias a Dios están las vacunas, están las gotitas del doctor Sabim y todo, y que tenemos acá en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? Pero lo importante es llevar a los chicos a que se pongan y que se pongan el refuerzo también al 1 año y medio y a los 4 años. Bueno, tenemos otro material que habla de transmisión del virus. ¿Cómo se transmite? Transmisión del virus. El virus de la polio es muy contagioso. Vive en la garganta y los intestinos de una persona contagiada. Se provoca por contacto directo de persona a persona, contacto con moco o flema infectados de la nariz o de la boca, contacto con heces infectadas. Una persona infectada puede transmitir el virus a otros 1 o 2 semanas después de presentar síntomas. El virus puede vivir en el excremento de una persona infectada por muchas semanas. También puede contaminar la comida y el agua cuando la gente no se lava las manos. Es súper contagiosa, ¿eh? Sí. Tiene una transmisión que es directa, ¿verdad? A través de todo lo que implica las secreciones orofaringeas, ¿verdad? Que uno se puede, si tiene la enfermedad, contagiar al toser, hablar, estornudar, y también a través de la materia fecal. Esta transmisión orofaringea, ¿verdad? Eso puede hasta 1 semana la persona transmitir, y por la materia fecal hasta 6 semanas. Por eso que es importante y se ve mucho, ¿verdad?, la diseminación en los lugares donde hay hacinamiento de personas o donde no hay sistema de excreción de excretas, ¿verdad? Y sobre todo cuando no hay agua potable, ¿verdad?, que es lugares como Nigeria, Pakistán, Afganistán, todavía tienen circulación del virus del polio. Y ahora mismo en nuestro país, que no hay, vamos a aclarar, no hay, pero sí con el tema de las inundaciones y toda la gente que se tuvo que salir de su casa, y hacer estos campamentos que tampoco tienen agua potable y que no es como estar en una casa, ¿verdad? Por eso que nosotros, ¿verdad?, desde el Ministerio de Salud, ¿verdad?, hablamos de que la vigilancia tiene que ser muy activa y hay que hacer siempre, le llamamos barridos, ¿verdad?, en el sentido de recorrer todas esas zonas para que ningún solo niño esté sin las vacunas, porque las condiciones ambientales y de vivienda están como para que pueda replicarse si es que hay un caso. Claro. Entonces, todo lo que son las instituciones de salud tienen que estar vigilando constantemente todos los casos que circulen y todos los casos, ¿verdad?, que cursen con una parálisis. Claro.
Bueno, y además de esto, del tema de poliomielitis, en esos lugares así que no hay agua potable, que no hay baños, está la gente hacinada, toda mezclada, no están, no es porque quieren estar, no tienen otro lugar donde ir. Estos campamentos, por ejemplo, o cuando vienen los indígenas que vienen al centro a hacer sus pedidos y se quedan viviendo por meses y años en las calles. Entonces, ese es un lugar donde están todas las condiciones dadas para, no solamente para esto, sino para cualquier otro tipo de enfermedad y de contagio. Así mismo es, sobre todo la que se transmite, en verdad, por contacto directo, ¿verdad? Sí, porque es una falta de higiene total y una falta de posibilidad de tener higiene en esa situación, ¿verdad? Sí. Y sobre todo porque la polio se elimina por las heces, ¿verdad? Y si no hay un sistema de eliminación, entonces hasta 6 semanas puede transmitirse. Sí. Claro. Bueno, y por eso también ahí en el material hablaba del lavado de manos, que es tan importante. Porque se habla de una transmisión fecal-oral y oral-oral. Claro. Bueno, tenemos otro material, si podemos presentar, por favor. Prevención. La poliomielitis es incurable. Sin embargo, la principal intervención eficaz para prevenirla es la vacunación. La vacuna, que se debe administrar en la infancia, activa al sistema inmune para que identifique y elimine el virus de la polio de nuestro cuerpo si entramos en contacto con él. Otras formas de prevención son lavarse las manos después de ir al baño y no beber agua contaminada. Bueno, yo le preguntaba a la doctora, porque veía ahí vacunas con agujas, ¿verdad? Si era las gotitas, famosas gotitas, o si se ponían en vacunas. ¿Cómo es, doctora? Sí, a nivel mundial tenemos 2 tipos de vacunas, ¿verdad? Esta vacuna, hay una vacuna que tiene una forma de aplicación intramuscular, ¿verdad? Y eso en nuestro país actualmente está recomendado para aquellos niños con alguna deficiencia en las defensas, sobre todo niños con VIH. Pero normalmente para el resto de la gente, de los niñitos, es con las gotitas. Con las gotitas, ¿verdad? A nivel mundial se está disminuyendo la producción de estas gotitas por estas que son intramusculares. Se está cambiando. Se está cambiando. Ay, justo, una vacuna que no dolía, ahora cambian por la del pinchazo. Sí, pero todavía no es algo a nivel, porque la mayoría de nuestros países tiene que utilizar todavía esta que es con las gotitas. Claro. Bueno, tenemos otro material, si podemos ver, por favor. ...1985, último caso de poliomielitis en Paraguay. 1985 fue el año de vacunación antipoliomelítica en Paraguay, y en ese mismo año se logró erradicar el mal. De esta forma, se demostró que la eliminación y la erradicación eran factibles con la estrategia de vacunación masiva. En ese contexto, Paraguay fue el país que permitió ratificar la eficacia de la estrategia con una sola aplicación. Una sola campaña nacional de vacunación fue suficiente para eliminar esta enfermedad en la población. ¿Está correcto eso, doctora? Sí, así mismo. El último caso fue en el año 1985, pero como sabemos, la polio es de distribución mundial, ¿verdad? Y existen países, como dijimos, del África sobre todo, que no han cortado esta circulación. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Tenemos que llegar a coberturas mayores al 95%, y sobre todo, todos los profesionales que atiendan un caso de parálisis, el primer diagnóstico que tienen que descartar es el de la polio. En eso se trabaja intensamente, porque es el hecho de que haya parálisis flácida en un menor de 15 años es una obligatoriedad del profesional que atiende de notificar para que se puedan tomar todas las medidas y culminar con el caso, descartando o confirmando. Claro. Bueno, y cuando la doctora dice sí, en África, seguramente pensarán, ¿verdad? Mucha gente pensará, bueno, pero
estamos tan lejos de África, ¿verdad? ¿Qué va a venir? ¿Cómo va a cruzar el océano y todo el virus para llegar acá? Pero sin embargo porque estamos en un mundo globalizado, que todo el mundo viaja. Hay mucha gente de Paraguay que está trabajando en África. Nosotros ni sabemos eso, porque no es un destino así muy habitual, ¿verdad? Pero África, Sudáfrica, hay un montón de obras que se están haciendo allá y gente de acá que va como albañiles, como maestros de obras, hay ingenieros, todos están trabajando, mucha gente está trabajando allá, o sea, por ahí puede venir, por eso que es importante. Sí, y en los aeropuertos a nivel del país se tienen lo que se llama puntos de entrada, que es vigilar todas aquellas personas que tienen un destino, que uno de los destinos es África, ¿verdad? Claro. Y sobre todo las personas que van a viajar hacia el África tienen que tener la vacuna contra la polio, porque es un virus que está circulando. Por supuesto. Bueno, vamos a seguir hablando de esto a la vuelta del corte. Volvemos ya. Bien, continuamos hablando de nuestro tema, que es poliomielitis. Quien está con nosotros, invitada, es la doctora Zully Suárez. Ella es pediatra e infectóloga. Y en el bloque anterior teníamos ese material que hablaba que en 1985 fue el último caso de poliomielitis. Son 29 años, doctora, ¿verdad? Desde 1985. Mismo. Entonces, hay toda una generación de la gente más joven que no vio eso, o sea, no existe. Desde 1985 en Paraguay no existe. Sin embargo, quienes somos un poquito más grandecitos de esa edad, nos acordamos que sí, que había mucha gente. Era no sé si normal, pero era habitual ver lastimosamente personas con parálisis que tenían que andar con unos aparatos especiales o con muletas o que directamente en silla de ruedas. Así mismo, por eso que es tan importante, ¿verdad?, estar al día con todo lo que es la vacunación, y además porque con la globalización siempre hubieron continentes o países que no llegaron o no tienen todas las vacunas o no llegaron a una cobertura óptima, ¿verdad?, que es superar los 95%. Hay todavía muchos virus que circulan a nivel del mundo, entonces tenemos que estar atentos contra eso, ¿verdad? Claro. Por lo menos los que ya tenemos la vacuna, ¿verdad? Hay que prevenir. Y doctora, ¿cómo es el tema acá en nuestro país? Yo sé que ustedes, que están las brigadas que van a los lugares donde no hay centros de salud y hay poblaciones, con el tema de, por ejemplo, los indígenas que están en el Chaco o de repente estas poblaciones lejanas y que no tienen acceso con rutas, que se llega solamente por río, por Bahía Negra y sí, había otros, o sea, hay varios puntos en nuestro país. Todas esas ciudades que están sobre todo en el departamento de Alto Paraguay, ¿verdad? La única forma de llegar la mayoría del año es a través de barcos, sí. Y ellos, incluso la semana pasada, ¿verdad?, la Fuerza Aérea ayudó y se llevó todo lo que implicaría, ¿verdad?, las vacunas. Claro. Entonces, son ayudas que se hacen para que a esa población tenga acceso. Claro. Y a partir de que ellos cuenten con esas vacunas, se va distribuyendo y se hace a través de las brigadas, ¿verdad? Claro. Que es un esfuerzo muy grande que hace el personal de salud para poder llegar. Así mismo. Bueno, y además, yo me imagino, cuando van las brigadas o va una persona a un centro de salud, lleva a su bebé o su hijito para vacunarse, le harán toda una batería de preguntas para ver si ya aprovechar esa ocasión para vacunarle ya de todo, ¿verdad? Sí, y para ver qué se hizo. Esas son las recomendaciones que se hace, que está escrito en las normativas, y sobre todo se habla de un abordaje integral. Es decir, si viene la madre con 1 o 2 hijos, hay que abordarle tanto a la madre como a los niños y completar todo el esquema de vacunación, acorde a la edad o si tiene alguna pendiente. Claro. Sí. Necesitamos que sea de esa manera para aprovechar las oportunidades, porque la dificultad para el acceso es muchas veces se tiene. Ahora, doctora, cambió un poquito
esa manera de ser de acá en nuestro país, de repente de no ir o dejar para último momento o no darle la importancia necesaria a la vacunación o de llevar a los chicos a vacunarse. ¿Eso mejoró? ¿Estamos mejor? Estamos viendo, pero es un progreso lento, ¿sí? Porque por momentos vemos que sí hay, pero muchas veces cuando existe algún brote, claro, o algo como por ejemplo lo que ocurrió en el 2008 con la fiebre amarilla, sí, ya que sabemos que es prevenible por vacunas, que incluso se vencieron vacunas, sí, porque la población no accedía, y cuando hubo el brote era muy importante, llegaron a pelearse, y sí, se pelean, yo siempre pongo ese ejemplo, a socos en la fila por una vacuna, mientras, sí, que esas vacunas estuvieron siempre a disposición y la gente no se iba a vacunar. Entonces es importante abrir un poquito la mente y darse cuenta, estoy hablando como mamá, ¿verdad?, de que hay tantas vacunas y hay tantas cosas que están a nuestra disposición gratuitamente en el Ministerio de Salud, que hay que aprovechar. Y sí, estamos hablando de vida, estamos hablando de salud, y en este caso estamos hablando de parálisis si es que no se ponen las vacunas. Así mismo, ¿verdad? Es lo más importante que como país hemos logrado, y tenemos una continuidad. A pesar de varios cambios de administración, sí, eso sigue siendo una prioridad a nivel de lo que es la política de salud de nuestro país. Entonces, debemos insistir para que las personas, ¿verdad?, hagan uso de esto para prevenir las infecciones, sobre todo las que son prevenibles por vacunas. Claro. Bueno, estamos en las redes sociales y la gente quiere saber y hay consultas. Vamos a ver qué le van a preguntar a la doctora. Natalia de Concepción dice, tengo 2 hijos de 4 y 6 años, no tienen ninguna dosis puesta de la vacuna de la polio. Dios mío, ¿hay alguna pauta que seguir para que se la apliquen con la edad que tienen? Con esa edad tienen que recibir las gotas, ¿verdad? Y lo que es la triple, ¿verdad?, que incluye, ¿verdad?, difteria, contra pertusis y tétanos. Ya. Bueno, Natalia, llévale urgente a tus hijos al lugar de vacunación ahí en Concepción. Bueno, tenemos otra consulta, a ver quién está ahí. Hugo desde Luque dice, ¿hay alguna diferencia entre la vacuna oral e intramuscular de la poliomielitis? Y una duele y la otra no. No sé, doctora, ¿cuál es la diferencia? Y son los tipos de cepas que se usan, ¿verdad? Esa es la diferencia. Se buscan vacunas que tengan menos efectos adversos, ¿verdad?, que no tengan tantas complicaciones, y eso es lo que se busca al cambiar las vacunas. Claro. Pero por el momento nosotros seguimos con las gotitas. Sí, a nivel de los sanatorios privados o pediatras particulares cuentan con la que es intramuscular. Pero como en nuestro país la mayoría de los niños tienen la que es oral, ¿verdad?, que es la que se elimina por las heces, sí, la otra ya no se elimina por heces, entonces por más que el niño reciba la intramuscular, por lo menos una dosis de la Sabin oral tiene que recibir. Tiene que recibir. Ya. Bueno, entonces seguimos nomás con la Sabin oral, felices los chicos que no les pinchan todavía con eso. Bueno, la poliomielitis fue erradicada en nuestro país, el último caso fue en el 85. Sí. Eso habla muy bien de la población y habla que fue a vacunar, llevó a sus hijos, y habla muy bien también del equipo del Ministerio de Salud y de toda la gente que está trabajando. Habla muy bien de nuestro país para el exterior también, doctora, con esto de prevenir, de preparar, de proyectar y de tomar las cosas a tiempo. Así mismo, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? Sobre todo en países que todavía, ¿verdad?, nuestro país sigue siendo un país subdesarrollado. Entonces, tenemos que buscar las estrategias, ¿verdad?, para llegar a la mayor cantidad de población cubierta por vacunas, ¿verdad? Tenemos disponibilidad de vacunas, ¿verdad?, y eso está asegurado para lo que es 2014, 2015, porque como ustedes saben, cada año eso se va solicitando, ¿verdad? Claro. Y es una buena señal de que se está haciendo bien, ¿verdad?, que realmente el título de subdesarrollado, pero con una buena planificación y con la disposición de insumos, se pueden lograr muchas cosas.
Claro. Bueno, ¿y hay todavía gente que dice, no, yo no quiero que le vacunen a mis hijos? Tenemos todavía, ¿verdad? Todavía. Pero es una minoría, ¿verdad? Sobre todo relacionamos mucho con algunas creencias que de a poco hay que ir, que se debe respetar de entrada, porque al final son los padres los encargados de los niños, ¿verdad? Sí, pero el niño tiene el derecho de su salud. Pero ya es mínimo, ¿verdad? Ajá. Y se trata de ver la forma de convencerle y la mayoría de las veces acceden. Claro. Sí. Es que es tan increíble que alguien todavía pueda dudar porque está comprobado el tema de la efectividad de estas vacunas, sobre todo de esto que estamos hablando, bueno, de todas las vacunas, pero hoy estamos hablando de poliomielitis, que desde hace 29 años no hay casos de parálisis por poliomielitis acá en nuestro país. Eso gracias a toda la vacunación que se sigue haciendo. Así mismo. O sea, ahí está la prueba. Sí. Entonces, por favor, yo le pido hoy a todos los que están viendo el programa que tengan hijos, que piensen un poquito, vean si encuentran su libretita, que yo confieso que a mí siempre se me perdía, pero bueno, guarden, por eso les aconsejo que guarden en un mismo lugar. Pero vean y consulten con el médico a ver si le falta alguna vacuna. Sí, así mismo es. Esa es la recomendación fundamental, ¿verdad? Y de que se pueda cumplir con todo, con lo que corresponda a cada edad, a la edad. Así mismo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos ya en la parte final de nuestro programa con las recomendaciones finales. Parte final del programa, nuestro tema poliomielitis con la doctora Zully Suárez, pediatra e infectóloga. Doctora, en esta parte final, últimos minutitos, me gustaría que usted nos haga una síntesis de lo que estuvimos hablando, de lo que le parece más importante de resaltar, para que nos quede súper bien grabado y no haya ningún tipo de dudas. Sí, la polio es una infección viral aguda de instalación brusca. En 2 a 4 días ocurre una parálisis progresiva, sobre todo de las piernas, y esto ya es definitivo. Puede haber fiebre o otros cuadros parecidos a los de influenza y en general no se recupera más esta parálisis. La parte más importante es que es una enfermedad prevenible por vacunas, entonces no tiene un tratamiento específico, pero sí se puede evitar a través de la vacuna. Sabemos que la polio está erradicado desde el año 1985 en nuestro país. Sin embargo, hay países como Nigeria, Pakistán, que todavía tienen circulación de la polio. Por eso que tenemos que estar atentos, tanto desde los servicios de salud como la población tiene que acudir a los servicios a completar los esquemas de vacunación, sobre todo a los niños menores de 5 años. Claro. Y hay también algunas vacunas que se ponen, que es importante que las madres tengan porque pueden contagiar a los hijos, ¿verdad? Que me decía que no es de polio, pero es de otro tipo. Sí, sobre todo la que previene la tos convulsa, que se conoce más como coqueluche, ¿verdad? Que eso a partir de las 20 semanas de gestación ya tienen que estar vacunadas, sobre todo las embarazadas, y si no pudo acceder durante el embarazo, por lo menos después de tener los primeros días postparto. Porque la mayoría de los niños que se infectan tienen menor a 2 meses, porque esta vacuna se aplica recién a partir de los 2 meses. Claro. Y para que el bebé, entre que nace y tenga sus 2 meses y se le aplique la vacuna, no le pase eso, la mamá tiene que estar vacunada, sí, ¿verdad? Y tiene una alta mortalidad si es que progresa esta infección. Claro. Bueno, qué importante es eso y la prevención. Como siempre decimos acá, y tenemos estas vacunas, son gratuitas. Nuestro país tiene todas las vacunas que necesitamos, sí, ¿verdad? Todas las vacunas que es comparable con los países en desarrollo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, a no poner más excusas, llevar a los chicos a vacunar, porque estamos previniendo un montón de dramas, de enfermedades, incluso de muerte. En este caso hablamos de parálisis porque hablamos de poliomielitis. Doctora, muchas gracias por su presencia en el programa y queremos invitarla para un próximo programa. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.